Hay una imagen que no puedo quitarme de la cabeza. Yo, arrodillada en el piso de la cocina, recogiendo un papel arrugado que había caído del bolsillo de su pantalón. Un papel pequeño, doblado en 4. No lo busqué. No lo esperaba. Solo lo recogí porque soy la clase de mujer que recoge las cosas del piso. 35 años recogiendo lo que otros dejaban caer. Ese día, sin embargo, lo que recogí cambió todo. Mi nombre es Lucía. Tengo 62 años. Soy madre de 3 hijos. Esposa desde los 27. Abuela de 2 niñas que huelen a talco y a promesas. Durante décadas fui la mujer que estaba. La que cocinaba cuando había visitas. La que callaba cuando había discusiones. La que firmaba donde le decían que firmara porque... Tú no entiendes de estas cosas, Lucía. Déjame a mí. Y yo dejaba. Porque confiar era lo mismo que amar. Eso me habían enseñado. Ernesto llegó ese martes con cara de cansancio. Había ido al médico. Un chequeo de rutina, me dijo. Nada importante. Dejó el saco sobre la silla, como siempre. Se sirvió agua. Me preguntó si había arroz. Yo estaba doblando ropa cuando escuché que el pantalón caía al piso. Él ya había entrado al baño. Fui a recogerlo, como siempre, y entonces lo vi. El papel. Doblado. Blanco. Con el logo de un banco en la esquina superior. No lo abrí de inmediato. Lo sostuve un momento. Sentí algo raro. Una presión pequeña en el pecho. Como cuando uno sabe que algo está mal antes de saber qué es. Lo abrí. Era un formulario de apertura de cuenta. Fecha. Hacía 11 meses. Tipo de cuenta. Conjunta. Primer titular. Ernesto. Segundo titular. Valeria Montes. Y al final de la página, en la línea de autorización notarial, una firma. La mía. Me quedé mirando esa firma durante mucho tiempo. La conozco mejor que mi propio rostro. La he estampado miles de veces. En contratos escolares, en formularios médicos, en papeles de la asociación de vecinos. Pero esa firma, en ese documento, yo no la recordaba. No recordaba haber estado en ese banco. No recordaba haber conocido a ninguna Valeria Montes. No recordaba haber abierto ninguna cuenta con nadie que no fuera mi esposo. Doblé el papel. Lo puse donde estaba. Colgué el pantalón. Me senté en la cama y esperé a que dejara de temblarme la mano. Ernesto salió del baño oliendo a su jabón de siempre. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que estaba cansada. Me miró 2 segundos. Asintió y fue a ver las noticias. Esa noche no dormí. Miraba el techo y pensaba en esa firma, en esa mujer, en ese banco al que yo... Y aparentemente había ido a Setochi a abrir una cuenta sin recordarlo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Firmé algo sin leerlo. Y entonces llegó el recuerdo. Borroso al principio. Luego más claro. Hace poco más de un año Ernesto me pidió que firmara unos papeles. Me dijo que eran documentos para renovar el seguro del carro. Estaba apurado. Había una reunión. Me puso el bolígrafo en la mano y señaló 3 líneas. Aquí, aquí y aquí, Lucía. Rápido, por favor. Firmé. Claro que firmé. 35 años firmando donde me decían. Al día siguiente esperé a que Ernesto saliera. Fui a la gaveta donde él guarda sus papeles. La conocía bien porque yo misma la había organizado durante años. Estaba con llave. Eso no había pasado antes. Me quedé mirando esa gaveta cerrada como si fuera una persona. Como si pudiera preguntarle cuánto tiempo llevaba guardando secretos. O llamé a mi hijo menor. Rodrigo. Tiene 34 años y trabaja como contador. Es callado, serio, muy parecido a su padre en los gestos, pero más parecido a mí en el fondo. Le dije que quería verlo, que era importante. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Pasó algo, mamá? Necesito que vengas. Otra pausa. Mañana puedo. Colgué y me quedé pensando en esa pausa.
en lo que significaba. Rodrigo siempre respondía rápido, siempre decía «claro» antes de preguntar qué pasaba. Esa vez preguntó primero, como si ya supiera que algo había pasado. Rodrigo llegó al día siguiente a las 11 de la mañana. Me trajo pan de la panadería del barrio, el que me gusta. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Nos sentamos en la cocina. Le serví café. Puse el pan entre los dos. Le mostré el formulario. Lo había sacado del bolsillo del pantalón, antes de que Ernesto lo mandara a la lavandería. Lo había guardado en mi bolso, doblado, como si fuera una carta que no me atrevía a leer. Rodrigo lo miró. No se sorprendió. Eso fue lo primero que noté. No parpadeó más de lo normal. No dijo, «¿Qué es esto?». No se echó hacia atrás en la silla. Solo lo miró. Y luego me miró a mí. «Mamá, ¿sabes quién es Valeria Montes?». Silencio. «Rodrigo, no es lo que parece». Sentí que el piso se movía. No físicamente, pero algo en mí se desplazó. «¿Qué sabes tú de esto?». Bajó la mirada al café. Lo revolvió aunque no le había puesto azúcar. Papá me pidió que no dijera nada. Dijo que era un tema de inversión, que tú no ibas a entender los detalles y que era mejor no preocuparte. Lo miré durante mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?». No respondió de inmediato. «Rodrigo, ¿cuánto tiempo?». «Casi 2 años». «Casi 2 años. Mi hijo menor, el que me llama los domingos, el que me trae el pan que me gusta». Había sabido durante casi 2 años que alguien llamado Valeria Montes tenía una cuenta bancaria con mi firma. Y no me dijo nada. Le pedí que se fuera. No grité, no lloré. Solo le dije que necesitaba estar sola y que cuando pudiera ser honesto conmigo, que volviera. Se fue con el pan sin terminar y el café frío. Yo me quedé en la cocina con el formulario sobre la mesa. Empecé esa tarde. No sabía bien qué estaba buscando, pero sabía que tenía que buscar. Fui a la caja donde guardo los documentos de la casa. Facturas, escrituras, recibos viejos. Cosas que nadie revisa porque parecen aburridas. Me tomó 3 horas. Y al final de esas 3 horas tenía sobre la mesa 2 recibos de un hotel en otra ciudad, fechados en años distintos. Ambos a nombre de Ernesto, pero pagados con una tarjeta que yo no reconocía. Un estado de cuenta de una empresa que nunca Ket había escuchado mencionar, con el nombre de Ernesto como director, y otro nombre como socia, V. Montes, y una escritura, antigua, de hace 8 años. Una propiedad, un apartamento en un edificio que yo no conocía, en un barrio que no era el nuestro. A nombre de Ernesto. Solo a nombre de Ernesto. Yo no existía en ese papel. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Esa noche Ernesto llegó a las 8. Me preguntó qué había de cenar. Le dije que había dejado algo tapado en la estufa. Se sentó, comió. Me habló del tráfico, de un vecino, de que el equipo había perdido el partido. Yo asentí. Respondí cuando tocaba. Serví el postre. Y en ningún momento levanté los ojos del mantel más de lo necesario. Porque si lo miraba de verdad, no sabía lo que iba a salir de mi boca. Y todavía no era el momento. Todavía no sabía suficiente. Esa noche, cuando Ernesto dormía, tomé su teléfono. Llevábamos años con la misma contraseña para todo. Era el año en que nos casamos. Yo misma se la había sugerido, hace mucho, como una broma romántica. Funcionó. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada en la oscuridad, con su teléfono en la mano. Había mensajes. No de amor. No exactamente. Pero había algo peor que el amor. Había rutina. Conversaciones sobre pagos, sobre fechas, o sobre ¿cuándo puedes venir? Sobre ya hablé con el contador.
El contador. Rodrigo. Los mensajes tenían meses, algunos más de un año. Busqué el nombre de Valeria. Había conversaciones cortas, prácticas, como socios, como personas que se conocen bien y no necesitan explicarse. Y al final de la conversación más reciente, una sola línea de ella. ¿Ya le dijiste lo del médico? Y Ernesto. Todavía no. Necesito tiempo. Lo del médico. Ernesto había ido al médico el martes. Me dijo que era un chequeo de rutina. Valeria ya sabía algo que yo no sabía. Me quedé mirando esa frase hasta que los ojos me ardieron. Volví a dejar el teléfono en su lugar. Me acosté. Cerré los ojos. A mi lado Ernesto respiraba tranquilo. Llevaba 35 años durmiendo junto a ese hombre. Y esa noche sentí, por primera vez, sé que era una extraña en mi propia cama. Al día siguiente llamé a mi hija mayor, Marcela, 58 años, la más cercana a su padre. Siempre lo había sido. Le pregunté si podíamos vernos. Le dije que quería tomar café. Me dijo que tenía la semana ocupada, pero que el jueves podía. ¿Es urgente, mamá? No, dije. No es urgente. Mentí. Colgué y pensé en lo que venía, porque algo me decía que lo del médico no era un chequeo de rutina, y algo me decía que lo que Ernesto estaba esperando el momento para decirme era más grande de lo que yo podía imaginar. Afuera empezó a llover. Me quedé mirando el agua caer por el vidrio de la ventana. Y entonces sonó el teléfono fijo. Número desconocido. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Era la secretaria de un consultorio médico. Preguntó por Ernesto. Le dije que no estaba, y que era su esposa, que podía tomar el mensaje. Hubo una pausa breve. El tipo de pausa que tienen las personas cuando no saben si deben hablar con quien tienen al teléfono. Es para recordarle su cita del viernes, con el doctor Salinas, a las 10 de la mañana. ¿El doctor Salinas? Repetí. Sí, señora. Oncología. Oncología. Colgué con cuidado. Puse el teléfono sobre la mesa. Me senté. La lluvia seguía cayendo afuera. Oncología no es rutina. Oncología no es un chequeo de control. Oncología es la palabra que los médicos usan cuando algo dentro de ti está creciendo donde no debería. Y Ernesto no me había dicho nada. Pero Valeria Montes ya lo sabía. No lloré esa tarde. Quiero ser honesta en eso. No sé si fue frialdad o si fue agotamiento. Tal vez fue que el golpe de los últimos días había insensibilizado algo en mí. Como cuando te golpeas un lugar varias veces seguidas y al final ya no sientes el dolor individual de cada golpe, sino una sola presión constante y sorda. Me levanté. Calenté agua. Me hice una taza de manzanilla. Y me puse a pensar con la claridad extraña que a veces da el miedo cuando ya no queda espacio para el pánico. Ernesto estaba enfermo. Eso era real, independientemente de todo lo demás. Ernesto tenía una mujer, o algo parecido a una mujer, que se llamaba Valeria Montes, y que sabía de su enfermedad antes que yo. Eso también era real. Ernesto había abierto cuentas bancarias con mi firma sin decirme. Tenía un apartamento que yo no conocía. Tenía una empresa con ella. Y mi hijo menor sabía todo eso desde hacía casi 2 años y había elegido el silencio. Todo eso era real. La pregunta no era si debía enojarme. Claro que debía. La pregunta era qué iba a hacer con todo lo que sabía, y cuándo, y cómo. Porque actuar con rabia en ese momento era exactamente lo que alguien como Ernesto esperaría de mí. Y yo no quería ser predecible. El jueves llegó Marcela Stats a la cafetería que queda cerca de la plaza. Llegó 10 minutos tarde, con el cabello recogido y esa expresión suya de siempre, mezcla de prisa y condescendencia. Desde pequeña tuvo esa mirada, como si el mundo le debiera algo y tardara demasiado en pagarlo. Me dio un beso en la mejilla. Pidió un café negro.
Me preguntó cómo estaba el jardín. Hablamos de cosas menores durante un rato. Sus hijos, el trabajo de su marido, una vecina que había tenido problemas con la construcción de su casa. Yo asentía. Preguntaba lo necesario. La dejaba hablar. Entonces ella dijo algo que yo no esperaba. «Papá está un poco raro últimamente, ¿no crees?» La miré. «¿Raro cómo?» Se encogió de hombros. «No sé, más callado. Me llamó la semana pasada solo para preguntarme cómo estaba. Sin motivo. Papá no hace eso». «No», dije. «No lo hace». Marcela revolvió su café. «¿Ustedes están bien?» Era una pregunta directa, disfrazada de casual. La conozco. Cuando Marcela quiere saber algo de verdad, lo pregunta así, como al pasar, como si la respuesta no le importara demasiado. «Estamos igual que siempre», dije. No era del todo mentira. No le pregunté si sabía algo sobre Valeria Montes. Todavía no. Necesitaba saber primero cuánto sabía cada uno antes de mover ninguna pieza. Porque si Rodrigo sabía y había callado, no podía descartar que Marcela supiera también. Y si Marcela sabía, la conversación en esa cafetería iba a ser muy diferente a lo que parecía. Así que solo escuché. Y al final, cuando nos despedimos, Marcela me abrazó un segundo más de lo habitual. Ese segundo extra me dijo más que toda la conversación. Algo sabía. No todo, pero algo. Esa noche Ernesto llegó temprano. Estaba de buen humor. Trajo fruta. Me preguntó si quería ver una película. Nos sentamos en el sofá como cualquier noche. Él eligió algo de acción. Yo fingí seguirla. A la media hora, sin apagar la televisión, dije: «¿Cómo te fue con el doctor?» No moví los ojos de la pantalla. Él tampoco los movió. «Bien, nada importante». «¿Seguro?» «Sí, Lucía. Son chequeos de rutina a esta edad. No hay que alarmarse». Asintió. Tomó su vaso. Siguió mirando la película. Yo también seguí mirando. Pero algo entre los dos había cambiado. Era invisible. Era apenas 1 grado de temperatura menos en el cuarto. Pero yo lo sentí. Y creo que él también. Si esta historia te está llegando al pecho, dale like. A veces eso es la única forma de decir: yo también lo viví. Al día siguiente fui al banco. No al banco que aparecía en el formulario. Fui al banco donde Ernesto y yo teníamos nuestra cuenta conjunta de siempre. La cuenta de la casa, la del mercado, los servicios, los gastos comunes. Pedí hablar con un asesor. Una mujer joven me atendió. Le expliqué que quería revisar los movimientos de los últimos 3 años. Le dije que tenía derecho como cotitular. Ella asintió. Escribió algo en su computadora. Imprimió varias páginas. Me las entregó con una sonrisa profesional. ¿Necesita algo más, señora? No, dije. Gracias. Me senté en una de las sillas del área de espera y empecé a revisar. Tardé casi 1 hora. Lo que encontré no fue dramático. No fue un número enorme saliendo de un día para otro. Fue algo más paciente, más calculado. Durante 3 años, cada mes, salía una transferencia. Montos distintos, nunca demasiado grandes. A veces 3.000, a veces 8, a veces apenas 1.500. Siempre a la misma cuenta de destino. Un número que yo no reconocía. Saqué el formulario de mi bolso. El de Valeria Montes. El número de cuenta destino coincidía. Afuera del banco me quedé parada en la acera un momento. La gente pasaba. Un niño lloraba cerca. Un hombre vendía jugos en una esquina. Calculé mentalmente mientras caminaba hacia el carro. Si el promedio era 4.000 mensuales durante 3 años, eso era 144.000. 144.000 que habían salido de nuestra cuenta. De la cuenta de la casa. Del dinero que yo administraba cada mes para que no faltara nada. Del dinero con el que yo había aprendido a estirar cada peso, porque Ernesto siempre decía que había que ser cuidadosos. Cuidadosos. Mientras él transfería miles cada mes a una cuenta que yo no conocía.
Entré al carro. Cerré la puerta. Puse las manos sobre el volante. Y por primera vez en toda esa semana, sí lloré. No de tristeza, exactamente. O no solo de tristeza. Lloré de esa mezcla extraña que tiene la humillación cuando finalmente le pones nombre. Cuando dejas de llamarlo malentendido o algo que debo entender mejor, y lo llamas por lo que es. Engaño. Calculado. Sostenido. Durante años. Me limpié la cara. Arranqué el carro. No era el momento de romperse. Todavía no. Esa noche busqué en internet el nombre de la empresa que había encontrado en los documentos. Y tardé un rato. No era fácil de encontrar. Era una empresa pequeña, registrada hacía 9 años, dedicada, según su descripción pública, a la gestión de activos e inversiones inmobiliarias. Ernesto como director general. Valeria Montes como directora de operaciones. 9 años. 9 años existiendo esa empresa. 9 años antes yo tenía 53. Ernesto 57. Llevábamos 26 años casados. Nuestro hijo menor acababa de terminar la universidad. 9 años. ¿Cuántas comidas habíamos compartido en ese tiempo? ¿Cuántas navidades? ¿Cuántos viajes cortos a visitar a los nietos? ¿Cuántas veces me había dicho: ¿qué haría yo sin ti, Lucía? Con esa voz suya que siempre me pareció sincera. Cerré la computadora. Fui a la cocina. Bebí agua directamente del grifo, como no lo había hecho desde que era niña. Asil que era así. No era una aventura. No era un momento de debilidad. Era una estructura paralela. Una vida paralela. Construida ladrillo a ladrillo, año tras año, con mi firma en los documentos y mi silencio como cemento. El viernes, Ernesto salió temprano. Yo sabía dónde iba. A las 10 tenía cita con el doctor Salinas. Oncología. No le pregunté, lo dejé ir. Cuando se fue, llamé a Rodrigo. Esta vez no le pedí que viniera. Solo le pregunté una cosa. ¿Sabes si tu padre hizo testamento? Silencio largo. Mamá, ¿yo? Rodrigo. ¿Sí o no? Sí, dijo en voz muy baja. Lo hizo, hace como 6 meses. El aire salió de mis pulmones despacio. ¿Estoy en él? No respondió de inmediato. Y esa pausa fue la respuesta más clara que había recibido en toda la semana. Colgué. Me quedé parada en el centro de la sala. Miré el sillón donde Ernesto se sentaba siempre. La mesa con la foto de nuestra boda en el estante. El reloj que su madre nos regaló cuando cumplimos 10 años juntos. 35 años de vida construida en esos objetos. Y un testamento en el que, aparentemente, yo no existía de la manera en que debería. Pero antes de que pudiera terminar ese pensamiento, escuché la llave en la puerta. Ernesto había vuelto. 2 horas antes de lo esperado. Me encontró parada en la mitad de la sala, con el teléfono todavía en la mano. Me miró. Miró el teléfono. Algo cruzó su cara rápido, casi imperceptible. ¿Con quién hablabas? Lo miré a los ojos por primera vez en días. Con nadie importante, dije. Y sonreí. Ernesto me devolvió la sonrisa, pero la suya fue un segundo más lenta. Se quitó el saco. Lo colgó en el perchero de siempre. Fue a la cocina, sirvió agua. Bebió de pie junto al fregadero como hace cuando está pensando en algo. Yo no me moví del centro de la sala. ¿Cómo te fue?, le pregunté. Bien, tráfico es horrible. Me vine antes porque cancelaron una reunión. La reunión, no el médico, no el doctor Salinas, no oncología. Qué bien, dije. Así almorzamos juntos. ¿Sonrió? Dijo que sí. Preguntó qué había en la nevera. Y la vida siguió, hacia afuera, como si nada, como llevábamos años siguiendo. Esa tarde, mientras Ernesto dormía la siesta, abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí guardaba las cosas que nadie revisa porque parecen insignificantes. Estampillas viejas, una libreta de direcciones que ya nadie usa, pastillas de menta, una tarjeta de cumpleaños que me dio mi madre hace 20 años y que nunca pude botar. Y debajo de todo eso,
la carpeta azul. La había armado en 3 días. Con los estados de cuenta del banco, con el formulario de Valeria Montes, con los recibos del hotel, con la información de la empresa que encontré en Internet, con la escritura del apartamento. Todo ordenado, todo con fecha. La abrí y la revisé una vez más, despacio, como si fuera la primera vez. Había algo que todavía me faltaba. El testamento. Rodrigo me había confirmado que existía, pero no me había dicho qué decía. Y yo necesitaba saber qué decía antes de dar cualquier paso. Porque si Ernesto había modificado el testamento en los últimos 6 meses, como lo había hecho Rodrigo, había una razón. Y esa razón tenía que ver con su enfermedad, con Valeria Montes, y con lo que planeaba hacer con todo lo que habíamos construido juntos. Cerré la carpeta, la guardé, me acosté a su lado. Lo escuché respirar, y pensé, este hombre no sabe lo que yo sé. Cree que soy la misma Lucía de siempre, la que firma sin leer, la que no hace preguntas, la que recoge lo que otros dejan caer. Y por ahora, que siguiera creyendo eso. El lunes siguiente llamé a una abogada. La había encontrado por recomendación de una amiga, hace años, cuando tuve un problema menor con unos papeles de herencia de mi madre. En ese entonces no la necesité. Guardé su número de todas formas, sin saber por qué. Ahora lo sabía. Se llamaba Fernanda. Voz firme, directa, sin rodeos. Me citó esa misma semana. Su oficina quedaba en un edificio discreto, sin letrero grande en la entrada. Me gustó eso. Me senté frente a ella y puse la carpeta azul sobre el escritorio. Le expliqué todo. Con orden, con fechas, sin llorar. Fernanda escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, hojeó los documentos en silencio. ¿Sabes si hay más propiedades que no estén a nombre de los dos? Preguntó. Encontré una. Puede haber más. ¿Tiene acceso a la declaración de impuestos conjunta de los últimos años? Puedo conseguirla. Asintió. La firma en ese formulario bancario es un problema serio para él, dijo. Si usted no fue notificada de manera real y consciente, si firmó creyendo que era otro documento, eso puede impugnarse. ¿Y el testamento? Fernanda juntó las manos sobre el escritorio. El testamento depende de muchas cosas. De cuándo fue hecho, de cómo están registrados los bienes maritales, de si hay deudas comunes. Hizo una pausa. Pero lo que me describe tiene varios elementos que un juez tomaría en serio. No estamos hablando de un error, estamos hablando de un patrón. Patrón. Esa palabra me acompañó todo el camino de regreso a casa. Esa noche Ernesto me dijo que querías hablar. Nos sentamos en la sala. Él en su sillón. Yo en el sofá de siempre, la televisión apagada. Ernesto juntó las manos. Respiró. «Tengo que contarte algo», dijo. Lo miré. Esperé. «Fui al médico hace unas semanas. No te dije porque no quería preocuparte antes de saber algo concreto». Asentí. «Encontraron algo, en el páncreas». Pausa. «Todavía están haciendo estudios. No saben el estadio exacto». Silencio en la sala. Lo miré. Vi a un hombre de 65 años que de repente parecía más viejo que esa edad, que tenía miedo, que lo estaba escondiendo mal. Y sentí 2 cosas al mismo tiempo. Sentí pena, genuina, porque independientemente de todo lo demás, ese hombre había sido parte de mi vida durante 35 años. Había estado ahí cuando nacieron nuestros hijos, había dormido a mi lado miles de noches, había envejecido junto a mí, y sentí, al mismo tiempo, una rabia fría y limpia, porque incluso en ese momento, incluso diciéndome lo del médico, no me estaba diciendo todo. No mencionó a Valeria, no mencionó el testamento, no mencionó las transferencias, ni la empresa ni el apartamento. Mestela me estaba dando la mitad de la verdad envuelta en enfermedad, esperando que la compasión me cerrara los ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?»,
Pregunté. No quería asustarte. Ernesto. Lo miré directo. Llevamos 35 años casados. ¿Cuándo me has protegido ocultándome algo? Frunció el ceño levemente. No esperaba esa pregunta. No es ocultar, Lucía. Es esperar el momento correcto. ¿Y cuál es el momento correcto para decirle a tu esposa que estás enfermo? No respondió. Nos quedamos en silencio un rato largo. Luego me levanté. Le dije que gracias por contarme, que descansara, que mañana hablaríamos más. Me fui a la habitación. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad. Pensé, ya sabe que algo cambió en mí. No sabe qué, no sabe cuánto, pero lo siente. Y ahora que me contó lo del médico, el tiempo empezaba a correr de otra manera. Si todavía estás aquí, escuchando esta historia, suscríbete al canal. Lo que viene ahora cambia todo. Llamé a Rodrigo al día siguiente. Esta vez él contestó al primer timbre. Mamá, tu padre me contó lo del médico. Pausa. ¿Cómo estás? Necesito que me digas qué dice el testamento, Rodrigo. Mamá, y yo no puedo. Sí puedes. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y lo vas a hacer. No te estoy pidiendo que traiciones a tu padre. Te estoy pidiendo que no me traiciones a mí, que es lo que llevas 2 años haciendo. Silencio largo. Lo escuché respirar. La casa queda para ti, dijo finalmente. La casa donde viven. ¿Y lo demás? Otro silencio. Rodrigo, el apartamento y los activos de la empresa van a un fideicomiso. Él dice que es para los nietos. ¿Los nietos? ¿O Valeria Montes? No respondió. Y esa vez su silencio no fue ambiguo. Fui a ver a Fernanda 2 días después. Le conté lo del testamento. Le conté lo del fideicomiso. Le pregunté qué podía hacerse. Fernanda escuchó. Tomó notas. Luego dijo algo que me sorprendió. Lo más importante ahora no es el testamento. Lo más importante es establecer legalmente qué bienes son maritales antes de que él pueda moverlos. ¿Puede moverlos? Si está enfermo y siente que el tiempo apremia, es posible que intente formalizar algunas transferencias antes de que usted actúe. Hay que moverse primero. Me explicó el proceso. Era largo, era costoso, era agotador. Le dije que lo haríamos. Salí de su oficina con una lista de documentos que necesitaba conseguir. Declaraciones de impuestos, registros notariales, escrituras adicionales. Tenía trabajo por delante, pero al menos ya sabía hacia dónde caminar. Esa semana algo cambió en la dinámica de la casa. Ernesto empezó a sanear y hacer llamadas desde el cuarto con la puerta cerrada. Antes no lo hacía. Antes hablaba por teléfono en cualquier parte, con esa confianza de quien no tiene nada que esconder, o de quien cree que los demás no prestan atención. Ahora cerraba la puerta. Una tarde lo escuché mencionar el nombre de un notario. Otra tarde escuché la palabra acelerar. Y una mañana, mientras yo estaba en el jardín regando las plantas, vi que sacaba una bolsa de documentos del carro. La bolsa tenía el logo de un estudio jurídico. Entró rápido. No me vio mirando. Fernanda tenía razón. Él estaba moviéndose. Llamé a Marcela esa misma noche. Esta vez no la cité a una cafetería. Le pedí que viniera a casa. Le dije que era sobre su padre. Llegó a los 40 minutos. Se la veía nerviosa. Se sentó en el borde del sofá con el bolso sobre las piernas, como alguien que no está segura de cuánto tiempo vaya a quedarse. Le conté lo del médico. Eso primero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se le rompió la voz. Pregunté si lo sabía. Me lo dijo hace una semana, dijo. Me pidió que no te dijera hasta que él estuviera listo. Respiré. ¿Qué más te pidió que no me dijeras, Marcela? Levantó los ojos. ¿Qué? Fui a buscar la carpeta azul. La puse sobre la mesa de centro, frente a ella. No dije nada. Solo la dejé ahí. Marcela la miró. Luego me miró a mí. Mamá, ¿qué es eso? Ábrete. Lo hizo despacio. Tomó el formulario. Lo leyó.
Su cara cambió. Tomó el estado de cuenta del banco, los recibos del hotel, la información de la empresa. Cuando llegó a la escritura del apartamento, lo dejó todo sobre la mesa y se cubrió la boca con la mano. ¿Sabías algo?, le pregunté. No. Su voz salió quebrada. No, mamá, te juro que no. La miré durante un momento largo. Le creí. Marcela tenía muchos defectos. Era impaciente. Era a veces cruel sin darse cuenta. Era demasiado parecidas a su padre en su manera de asumir que siempre tenía la razón. Pero no era mentirosa. Se le cayeron las lágrimas. No dijo nada durante un rato. Solo miraba los papeles sobre la mesa. Luego dijo, en voz muy baja: ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo? Poco más de 2 semanas. ¿Y qué vas a hacer? Lo que deba hacerse. Me miró. Y por primera vez en muchos años, Marcela me miró sin esa condescendencia suave que tenía desde niña. Me miró como se mira a alguien a quien se le debe respeto. ¿Qué necesitas de mí? Lo que necesitaba de ella era simple: acceso. Marcela tenía buena relación con el notario de la familia. Era un hombre mayor que conocía a Ernesto desde hacía décadas y que había gestionado varios de sus trámites. Marcela lo había contactado alguna vez para un asunto propio y tenían confianza. Le pedí que lo llamara, que le dijera que necesitaba una copia del testamento vigente de su padre, que era una gestión familiar delicada, que confiaba en su discreción. Marcela dudó. ¿Es legal hacer eso? Tú eres su hija. Tienes derecho a esa información en ciertos contextos. Fernanda me explicó los límites. Dentro de esos límites, sí. Asintió despacio. Lo llamo mañana. Esa noche, cuando Marcela se fue, me quedé sola en la sala. Los papeles de la carpeta azul todavía estaban sobre la mesa. Los recogí uno a uno. Los ordené. Los guardé. Afuera estaba oscuro y tranquilo. Pensé en todo lo que faltaba. Pensé en Ernesto, que en ese momento estaba leyendo en la habitación como cualquier noche, sin saber que su hija mayor acababa de cruzar al otro lado. Pensé en Rodrigo, y que llevaba 2 años cargando un secreto que lo había doblegado, sin que él lo admitiera. Pensé en Valeria Montés, a quien nunca había visto, pero cuyo nombre ya sentía tan familiar como una cicatriz. Y pensé en mí, en la Lucía de hace 3 semanas, que recogía papeles del piso porque era la clase de mujer que recogía lo que otros dejaban caer. Esa mujer todavía existía, pero ya no estaba sola en mí. Había otra Lucía ahora, una que guardaba carpetas azules, una que hablaba con abogadas, una que hacía preguntas en vez de firmar, una que estaba aprendiendo, a los 62 años, que confiar no es lo mismo que rendirse. 2 días después, Marcela me llamó. Había hablado con el notario. El testamento había sido modificado hacía 4 meses, y en la versión actual, mi nombre aparecía, pero no como la principal beneficiaria de los bienes que importaban. Me dejaban la casa. Solo la casa, el apartamento, los activos de la empresa, las cuentas adicionales. Todo eso iba a un fideicomiso administrado por un tercero, supuestamente para los nietos, pero con Valeria Montés como figura de gestión durante los primeros 5 años. 5 años. Mi esposo, enfermo, había construido un mecanismo legal para asegurarse de que esa mujer tuviera control sobre lo que habíamos construido juntos durante 5 años después de su muerte. Y yo, mientras tanto, tendría la casa, como una propina. Esa noche Ernesto entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. Se paró detrás de mí. Me puso una mano en el hombro. «Lucía», dijo, «quiero que sepas que lo que más me importa eres tú. Siempre has sido tú». No me di vuelta. Seguí revolviendo la olla. «Lo sé, Ernesto», dije, y sonreí hacia el vapor, porque al día siguiente tenía reunión con Fernanda, y el proceso formal comenzaba.
pero justo cuando estaba por apagar el fuego, sonó su celular sobre la mesa. Lo vio primero él, y algo en su cara cambió. Lo tomó rápido, demasiado rápido. «Tengo que contestar», dijo, y salió de la cocina. Alcancé a ver la pantalla un instante antes de que se fuera. El nombre que aparecía no era Valeria. Era un nombre que yo sí conocía. Era el nombre de mi hijo menor. Me quedé mirando la puerta por donde había salido Ernesto. Rodrigo. Mi hijo menor le estaba llamando a él. A estas horas, sin haberme dicho nada hacia mí. Apagué el fuego. Serví la olla a un lado. Salí al pasillo con cuidado, sin hacer ruido. La puerta del estudio estaba entornada. Me acerqué despacio. No porque quisiera espiar. Me acerqué porque en ese momento entendí que cada conversación que yo no escuchaba era una conversación que se usaría en mi contra. La voz de Ernesto llegaba en fragmentos. «Ya sé, pero ella no puede enterarse todavía». Silencio. «No es el momento, Rodrigo. Si muevo eso, ahora va a sospechar». Silencio más largo. «Tú solo haz lo que te pedí. El resto lo manejo yo». Escuché que se movía hacia la puerta. Me alejé rápido. Volví a la cocina. Cuando entró yo estaba sirviendo los platos como si nada. Me miró un segundo. «Era del trabajo», dijo. Asentí. «Siéntate», le dije. «La cena está lista». Esa noche no dormí. No por angustia. O no solo por eso, sino porque algo en mí había entrado en un estado de alerta que no se apagaba con cerrar los ojos. Ernesto y Rodrigo estaban coordinando algo. Y algo que no debía yo enterarme todavía. Algo que tenía que ver con mover algo antes de que yo sospechara. Pero yo ya sabía. Llevaba semanas sabiendo. El problema era que ellos no sabían que yo sabía, y esa diferencia era lo único que me daba ventaja. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui a la sala. Me senté en la oscuridad con mi teléfono y le escribí un mensaje a Fernanda. No podía esperar a la reunión de mañana. Necesitaba advertirle que podían intentar mover bienes antes de que iniciáramos el proceso. Ella respondió a los 20 minutos. A las 3 de la mañana. Eso me dijo todo sobre la clase de abogada que era. Su mensaje fue corto. «Ya lo anticipé. Mañana a las 9. Traiga todo lo que tiene». Llegué a la oficina de Fernanda con la carpeta azul y con 3 cosas adicionales que había conseguido esa semana. La declaración de impuestos de los últimos 4 años, que yo misma había firmado, y de la cual guardaba copia en un sobre viejo, al fondo de la caja de documentos. Un registro notarial de una propiedad adicional que había encontrado buscando en línea el nombre de la empresa. Un local comercial en otra zona de la ciudad, registrado a nombre de la empresa, que a su vez tenía a Daisy Ernesto como director principal. Y una fotografía. La Paul había tomado hace 2 noches, con mi teléfono, de la pantalla del suyo mientras él dormía. No era perfecta. Estaba un poco inclinada. Pero se leía con claridad. Una conversación con Rodrigo de hace 3 semanas, donde Ernesto le decía textualmente: «Necesito que el fideicomiso quede blindado antes de que ella hable con alguien». Antes de que ella hablara con alguien. Ya había hablado con alguien. Fernanda revisó todo sin decir nada durante 10 minutos completos. Luego juntó las manos sobre el escritorio y me miró. «Lucía, esto ya no es solo un tema de testamento mal redactado o bienes no declarados. Lo que me está mostrando es una operación sistemática para defraudar sus derechos conyugales». Hizo una pausa. «¿Está preparada para lo que implica actuar legalmente?» «¿Qué implica?» «Implica que su esposo va a enterarse de que usted sabe. Implica que sus hijos van a tener que elegir un lado. Implica un proceso que puede durar meses y que no vaya a ser tranquilo». La miré. «Fernanda, mi esposo lleva años eligiendo en silencio. Mis hijos llevan meses eligiendo en silencio». Respiré. «Ya eligieron. Ahora me toca a mí».
Asintió despacio. Entonces empezamos hoy. Lo que siguió fueron 2 semanas de movimientos invisibles. Fernanda presentó una solicitud de medida cautelar para congelar los bienes maritales mientras se investigaba el proceso de transferencias. Era un mecanismo legal que impedía que Ernesto pudiera mover o vender ninguna propiedad registrada durante el matrimonio sin autorización judicial. Mientras tanto, yo seguí en casa. Seguí haciendo la cena. Seguí preguntando cómo le había ido el día. Seguí siendo la Lucía de siempre, hacia afuera. Era agotador. No el fingir exactamente, sino el peso de saber y callarlo, de mirarlo tomar café por la mañana y pensar en los 144.000 que habían salido de esa misma casa hacia una cuenta que yo no conocía, de verlo hablar por teléfono con la puerta cerrada y saber que coordinaba movimientos que ya no podría hacer. Pero también había algo extraño en esas 2 semanas, algo que no esperaba. Ernesto empezó a estar más presente. Llegaba más temprano. Me preguntaba si necesitaba algo. Una tarde me trajo flores, cosa que no hacía desde hacía años. Otra noche se quedó en la cocina hablando conmigo mientras yo lavaba los platos, como solíamos hacer cuando éramos jóvenes. Al principio pensé que era culpa, que la enfermedad lo estaba ablandando, que el miedo a morir le estaba devolviendo algo humano. Pero entonces caí en cuenta. Rodrigo le había avisado. No de todo, no de Fernanda ni de los documentos, pero algo le había dicho. Algo que hizo que Ernesto empezara a moverse de otra manera. La ternura repentina no era arrepentimiento, era estrategia. Si estás escuchando esta historia y sientes que la has vivido de alguna forma, déjame un comentario. No importa si fue grande o pequeño. Veces solo necesitamos saber que alguien más lo entiende. Un martes por la tarde, Rodrigo apareció en la casa sin avisar. Ernesto no estaba. Había salido a una cita médica. Rodrigo entró, me saludó con un beso en la mejilla y se quedó parado en la sala con esa expresión que tienen los hombres cuando quieren decir algo difícil y no saben cómo empezar. Me senté, lo miré, esperé. Papá me contó que presentaron una medida cautelar, así que ya lo sabía. ¿Y? Dije. Mamá, eso va a destruir a la familia. Lo miré durante un momento largo antes de responder. Rodrigo, ¿tú sabes lo que es un fideicomiso administrado por Valeria Montes? Bajó los ojos. Eso no es. ¿Tú sabes cuánto dinero salió de la cuenta de esta casa durante 3 años? ¿La cuenta con la que yo pagaba el mercado y los servicios y todo lo que necesitábamos? Silencio. Pues tú sabes que firmé documentos que nunca leí porque tu padre me los puso delante con prisa y confianza, y que esos documentos abrieron cuentas a nombre de otra persona. Rodrigo apretó la mandíbula. Sé que cometió errores. Errores. Repetí la palabra despacio. Un error es olvidar una fecha. Un error es decir algo que no debías. Lo que hizo tu padre durante 9 años no tiene otro nombre que traición. Y lo que hiciste tú durante 2 años no tiene otro nombre que complicidad. Se le tensó la cara. Vi que quería defenderse. Vi que buscaba las palabras, pero no las encontró, porque no existían. ¿Qué quieres que haga?, dijo finalmente. La voz le salió pequeña, distinta a la de siempre. Quiero que dejes de protegerlo a él y empieces a ser honesto contigo mismo. Lo que hiciste no fue proteger a la familia, fue protegerte a ti de una conversación difícil. Se quedó callado. Y si algún día quieres hablar de verdad, dije, ya sabes dónde estoy. Se fue sin tomar café, sin decir mucho más, pero antes de cerrar la puerta se dio vuelta. Mamá. Pausa. Lo siento. Eran 2 palabras, tardías, insuficientes. Pero eran las primeras palabras honestas que me decía en 2 años. Cerré la puerta. Me permití un minuto completo de silencio. Luego fui a prepararme un té. 3 días después, Ernesto me pidió que habláramos.
Nos sentamos en la sala. Él en su sillón, yo en el sofá. Esta vez él tenía una carpeta sobre las piernas. La reconocí. Era del estudio jurídico cuyo logo había visto en la bolsa que sacó del carro semanas atrás. La puso sobre la mesa entre los dos. Lucía, tenemos que hablar de cosas prácticas. Con lo del médico. Hay que ordenar algunas cosas. Lo miré. ¿Qué cosas? La empresa, las propiedades. Quiero que todo quede claro para cuando... No terminó la frase. Carraspeó. Para cuando sea necesario. ¿Qué propiedades, Ernesto? Vaciló. Las que tenemos. ¿Cuáles son las que tenemos? Un silencio breve, calculado. La casa, algunos ahorros, lo de la empresa. Lo miré directo a los ojos. ¿Y el apartamento? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No fue el silencio de quien busca palabras, fue el silencio de quien acaba de entender que el piso que creía firme no lo es. ¿Qué apartamento? Dijo. Pero su voz no sonó convincente. El que compraste hace 8 años. El que está registrado solo a tu nombre. El que comparte dirección con la empresa que tú y Valeria Montes fundaron hace 9 años. Ernesto no dijo nada. Afuera un pájaro cantó. Un carro pasó. El refrigerador zumbó en la cocina. 35 años de matrimonio caben en silencios así. ¿Cuánto sabes? Dijo finalmente. Todo, Ernesto. Se recostó en el sillón. Se pasó la mano por la cara. De repente parecía más viejo que nunca, más cansado, más pequeño. Y yo sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No triunfo, no alivio. Sentí una tristeza profunda y limpia. La tristeza de confirmar lo que una parte de ti siempre supo, y la otra parte nunca quiso creer. ¿Desde cuándo? Preguntó. Desde el papel que se te cayó del bolsillo. Cerró los ojos. Eso fue un descuido. Sí, dije. Lo fue. Hubo una conversación larga esa tarde. No fue una pelea. No hubo gritos. No hubo llanto. Al menos no al principio. Ernesto habló. Me explicó cosas que yo no le había pedido que explicara. Que Valeria era una socia de negocios que con el tiempo había sido más que eso. Que la empresa era legítima. Que el apartamento lo había comprado como inversión. Que las transferencias eran para cubrir gastos operativos. Las palabras sonaban ordenadas, ensayadas, como alguien que lleva tiempo preparando esta conversación. Le dejé hablar. No lo interrumpí. Cuando terminó, le pregunté solo una cosa. ¿Ibas a decirme algo de todo esto antes de morir? La pregunta lo golpeó diferente a todo lo anterior. Lo vi en su cara. No respondió de inmediato. Tenía intención de... ¿Sí o no, Ernesto? Silencio. Y en ese silencio estaba la respuesta. No, no me iba aquí a decir nada. Ibas a morir con sus secretos ordenados, sus propiedades repartidas a su manera, su vida paralela protegida por un fideicomiso de 5 años. Y yo iba a quedarme con la casa y con la versión de la historia que él hubiera decidido dejarme. Me levanté. Hay una medida cautelar sobre todos los bienes maritales, le dije. Mi abogada se llama Fernanda. Si quieres hablar de los siguientes pasos, que te llame el tuyo. Salí de la sala. Subí a la habitación. Cerré la puerta con cuidado, sin portazos. Me senté en el borde de la cama. Y ahí sí lloré. Lloré por los 35 años, por las firmas que puse sin leer, por las preguntas que no hice porque confiar me parecía lo mismo que amar, por la mujer que fui y por el tiempo que ya no volvía. Lloré todo lo que tenía que llorar. Luego me limpié la cara. Abrí el cajón de la mesita de noche. Saqué la tarjeta de mi madre, la que guardaba desde hace 20 años, la que nunca pude votar. La sostuve un momento. Mi madre me decía siempre que las mujeres de nuestra familia éramos de raíz profunda, que podían doblarnos pero no arrancarnos. Tenía 62 años, y por primera vez en mucho tiempo sentí que eso era verdad. La semana que siguió,
fue la más extraña de mi vida. Ernesto y yo seguíamos viviendo en la misma casa. Compartíamos la misma mesa. A veces cruzábamos palabras sobre cosas menores. El clima, una llamada de los nietos. Si había que comprar aceite. Pero algo había caído entre los dos. Algo irreversible. Como un vaso que se rompe, y aunque juntes todos los pedazos y los pegues con cuidado, las grietas siempre se ven. Él se movía por la casa con una cautela nueva. Me miraba de otra manera. No con culpa exactamente, con algo más parecido al cálculo. Como quien estudia a alguien que ya no entiende del todo. Yo lo dejaba mirar. Sí, porque mientras él me estudiaba, yo seguía trabajando. Fernanda me había explicado que el proceso legal iba así tomar tiempo, que la medida cautelar era el primer paso pero no el último, que necesitábamos construir un expediente sólido que demostrara el patrón sistemático de ocultamiento de bienes. Patrón. Esa palabra otra vez. Me había convertido en experta en esa palabra. Pasaba las mañanas revisando documentos. Pasaba las tardes escribiendo una cronología. Fechas, montos, nombres, coincidencias. Todo en orden. Todo con respaldo. Era un trabajo minucioso y silencioso. El tipo de trabajo que nadie ve. El tipo de trabajo que yo había hecho durante 35 años en otro formato. Administrar una casa, criar hijos, mantener una familia en pie sin que nadie notara el esfuerzo. Porque cuando se hace bien, parece que se hace solo. Ahora ese mismo silencio y esa misma meticulosidad estaban trabajando para mí. Marcela llamaba cada 2 días. Al principio sus llamadas eran torpes. No sabía bien cómo hablarme. Había pasado tanto tiempo siendo la hija de su padre que hablar con su madre de verdad le resultaba nuevo, casi incómodo. Pero iba mejorando. Una tarde me llamó para contarme algo que había recordado. «Mamá, hace como 4 años, ¿tú firmaste unos papeles en la notaría del centro? Papá te llevó un sábado por la mañana. Yo los vi salir juntos. Me quedé quieta. ¿Cómo sabes eso? Porque ese sábado yo había pasado a dejarles unas cosas y los vi subir al carro. Papá llevaba una carpeta. Yo les pregunté a dónde iban y él dijo que a un trámite rápido. Un trámite rápido. Fui a mi cronología. Revisé las fechas. 4 años atrás coincidía con la escritura de uno de los locales comerciales de la empresa, el que había encontrado registrado solo a nombre de Ernesto. Si yo había firmado algo ese día en esa notaría, esa firma podía impugnarse por las mismas razones que la del formulario bancario. Consentimiento sin información real. Firma obtenida por engaño. Llamé a Fernanda de inmediato. ¿Recuerda haber ido a una notaría ese día?, me preguntó. Cerré los ojos. Intenté recordar. Había muchos sábados parecidos en 35 años. Muchos trámites rápidos. Muchas carpetas. No lo recuerdo con certeza, dije. Pero tampoco lo descarto. Podemos solicitar el registro de firmas de esa notaría para ese periodo. Si su nombre aparece, tenemos otro elemento. ¿Otro elemento? La carpeta azul iba creciendo. Rodrigo me llamó un miércoles por la noche. No para hablar de su padre, no para negociar nada, solo para preguntar cómo estaba. Fue una conversación corta. Incómoda en los bordes, pero honesta en el centro. Me dijo que había hablado con Ernesto, que su padre estaba asustado. No solo por el proceso legal, por la enfermedad, por lo que se venía. ¿Tiene miedo de morir?, pregunté. ¿Tiene miedo de morir así, con todo esto en el aire? Pensé en eso un momento. Rodrigo, tu padre construyó este aire. Yo solo estoy respirándolo. Silencio. Lo sé, mamá. ¿Cómo estás tú? Otra pausa, más larga. Mal, dijo, y esa honestidad me llegó más hondo que cualquier disculpa elaborada. Bien, le dije. Que estés mal es lo correcto. Significa que todavía entiendes lo que hiciste. No era un consuelo, pero era la verdad. Y la verdad, a estas alturas,
Era lo único que podía darle. Si 3 semanas después de que presentáramos la medida cautelar, el abogado de Ernesto contactó a Fernanda. Querían negociar. Fernanda me lo dijo en persona, sentadas en su oficina con café entre las dos. ¿Qué tipo de negociación?, pregunté. Quieren evitar el proceso judicial completo. Proponen un acuerdo privado donde se reconozcan sus derechos sobre los bienes maritales, incluyendo el apartamento y una participación en la empresa, a cambio de que usted retire la demanda. Lo miré. ¿Y el fideicomiso? Proponen modificarlo, que usted quede como figura de supervisión en lugar de Valeria Montes. En lugar de Valeria Montes. Respiré despacio. ¿Qué me recomienda usted? Fernanda juntó las manos. Tomó quino un momento antes de responder. Depende de lo que usted quiera, Lucía. Si lo que quiere es justicia económica, y el acuerdo privado puede ser más rápido y menos desgastante. Si lo que quiere es que todo quede documentado públicamente, que haya un registro de lo que ocurrió, entonces el proceso judicial es el camino. Me quedé mirando el café. Pensé en los 35 años, en las firmas, en el papel que se cayó de un bolsillo, en Rodrigo con su silencio de 2 años, en Ernesto llegando a casa con flores cuando ya era demasiado tarde para flores. Pensé en lo que quería. Y lo que quería no era destruirlo. No era eso. Lo que quería era que nadie pudiera decir después que Lucía no supo, que Lucía no vio, que Lucía firmó porque era ingenua y porque así son estas mujeres que se quedan en casa y no entienden de estas cosas. Lo que quería era que quedara constancia de lo que pasó, de lo que hice, de que estuve aquí y no me quedé callada. «Quiero el proceso», dije. Fernanda asintió, sin sorpresa, como si lo hubiera esperado. Entonces seguimos. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te acompaña, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que empezar de cero cuando ya creías que todo estaba construido. El día que Ernesto recibió la notificación formal fue un jueves. Llegó a casa con el sobre en la mano. Lo había abierto antes de entrar. Lo sostenía con esa expresión que tienen las personas cuando algo que sabían que iba a pasar, finalmente pasa, y aún así, los toma por sorpresa. Me miró desde el umbral de la cocina. Yo estaba pelando papas. No levanté los ojos de inmediato. Cuando lo hice, lo vi ahí parado con el sobre abierto y algo en su cara que no era rabia. Era otra cosa, más parecida al reconocimiento. Como quien ve por primera vez, con claridad, algo que llevaba tiempo mirando sin entender. Lucía. Ernesto. ¿Era necesario llegar a esto? Dejé el cuchillo sobre la tabla. Me sequé las manos en el delantal. Lo miré. Tú llegaste a esto hace 9 años. Dije. Yo solo acabo de llegar. No respondió. Se quedó parado un momento más. Luego fue al estudio y cerró la puerta. No salió a cenar esa noche. Yo comí sola en la cocina, con el noticiero de fondo, en el silencio particular de las personas que han dicho lo que tenían que decir y ya no necesitan llenar el aire con ruido. Los siguientes días fueron duros de maneras que no esperaba. No por Ernesto, sino por los que llamaron. Primero una cuñada, la hermana de Ernesto, que siempre me había tratado con una amabilidad de superficie, la clase que desaparece cuando hay conflicto. Me dijo que estaba siendo cruel, que Ernesto estaba enfermo, que cómo podía hacerle esto en este momento. Le respondí con calma que los documentos que presenté no tenían fecha de vencimiento, ni de enfermedad, que llevaban años siendo verdad. Colgó sin despedirse. Luego llamó una amiga común, alguien que conocí en los primeros años del matrimonio y con quien había compartido cenas y cumpleaños durante décadas. Me dijo que Ernesto le había contado su versión, que entendía que yo estaba dolida, pero que quizás había formas mejores de manejar esto.
Le pregunté qué versión le había contado. No supo responder bien. Le dije que cuando tuviera los documentos que yo tenía, me llamara y hablábamos. No volvió a llamar. Marcela me contó después que Ernesto había estado contactando personas, construyendo una narrativa. La esposa amargada, la mujer que no entendía de negocios y había malinterpretado todo, la que aprovechaba la enfermedad para sacar ventaja. No me sorprendió. Era lo que hacen las personas cuando la verdad les queda chica, pero tampoco me derrumbó, porque yo tenía la carpeta azul, yo tenía a Fernanda, yo tenía las fechas y los montos y las firmas y los registros. Y tenía algo más importante que todo eso. Tenía la certeza de que lo que estaba haciendo era correcto, no fácil, no indoloro. Correcto. Una tarde, 2 semanas después de la notificación, Rodrigo vino a la casa. Esta vez, avisó, llegó puntual. Traía el pan de siempre. Me pidió disculpas, no con rodeos, no con explicaciones largas que en el fondo son justificaciones. Me miró a los ojos y me dijo que lo que hizo estuvo mal, que eligió el camino fácil, que le pesaba. Lo escuché. Cuando terminó le pregunté una sola cosa. ¿Lo harías diferente? Asintió. ¿Estás seguro? Sí, mamá. Entonces eso es suficiente por ahora. No era un perdón completo. Ambos lo sabíamos. El perdón completo iba a tomar tiempo. Ibas a tener que ganarse con acciones, no con palabras, por mucho que las palabras fueran honestas. Pero era un comienzo. Tomamos el café, comimos el pan, hablamos de los nietos, de una película que él había visto, de cosas pequeñas que son en realidad cosas grandes cuando la relación ha estado rota. Cuando se fue me quedé parada en la puerta viendo cómo se alejaba. Pensé que a los 62 años una aprende que reparar no siempre significa volver a lo que era antes. A veces reparar es construir algo diferente con los mismos materiales, algo más honesto, más real, sin tanto barniz encima. El proceso legal avanzaba despacio, como avanzan estas cosas. Había fechas, escritos, respuestas, contrarrespuestas. Fernanda me mantenía informada sin saturarme. Me explicaba cada paso con paciencia. Me preguntaba cómo estaba, no como formalidad, sino como pregunta real. Una tarde, revisando papeles en su oficina, me dijo algo que me quedó. Lucía, en este tipo de casos, lo más difícil no suele ser la parte legal. Lo más difícil es mantenerse íntegra, mientras todo lo demás se mueve. La miré. ¿Usted cree que me estoy manteniendo íntegra? Sonrió. Creo que vino a mí con documentos ordenados, fechas claras y cero histeria. Creo que ha manejado conversaciones difíciles sin perder el hilo. Y creo que está haciendo todo esto mientras cuidas a un esposo enfermo que no se lo merece. Pausa. Eso no es solo integridad. Eso es fortaleza. No respondí de inmediato, porque me di cuenta de que nadie me había dicho eso en mucho tiempo, que era fuerte, no capaz, no práctica, no la que se encarga de todo. Fuerte. Ernesto tuvo su segunda ronda de estudios médicos ese mes. El diagnóstico se confirmó. Páncreas. Estadio 2, con posibilidad de tratamiento. No era el peor escenario, pero tampoco era tranquilizador. Me lo dijo él mismo, una noche, sentados en la sala con la televisión apagada. Habíamos aprendido a hablar en esa sala sin televisión. Era nuevo, era extraño, era más honesto que todos los años con el ruido de fondo. Le dije que esperaba que el tratamiento funcionara, y lo decía en serio. No por él exactamente, o no solo por él, sino porque la muerte no resuelve nada. Porque yo quería que esto se resolviera en vida, con palabras, con documentos y con consecuencias reales. No quería ser la viuda de un hombre que murió antes de que pudiera mirarlo a los ojos y que él me mirara de vuelta sabiendo exactamente quién era yo. ¿Me odias?, me preguntó esa noche.
Lo pensé de verdad antes de responder. No, dije. Estoy muy enojada, estoy muy herida, pero no te odio. Asintió despacio. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? Lo miré. Ernesto, el perdón no es algo que se concede de una vez. Es algo que se trabaja. Y ahora mismo estoy demasiado ocupada trabajando en mí misma para trabajar en eso también. Silencio. Eso es justo, dijo finalmente. Y fue la primera cosa verdaderamente justa que le escuché decir en semanas. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, fui al jardín. Me senté en la silla vieja de mimbre que tengo junto a las matas de heliconias. La silla donde me sentaba a tomar café por las mañanas cuando los hijos eran pequeños y el mundo parecía más simple. El cielo estaba despejado. Hacía una temperatura de esas que te recuerdan que el cuerpo también es parte del mundo. Pensé en el papel que recogí del piso semanas atrás. Pensé en todo lo que ese papel había abierto. No lo busqué. No lo esperaba. Solo lo recogí porque soy la clase de mujer que recoge las cosas del piso. Pero esta vez, al recogerlo, no lo devolví donde estaba. Esta vez lo leí. Y esa diferencia y había cambiado todo. Cerré los ojos un momento. Escuché los grillos, un perro a lo lejos, el sonido de un carro pasando por la calle. La vida ordinaria siguiendo su curso alrededor de una vida que ya no era ordinaria. Adentro, Ernesto dormía. Afuera, yo estaba despierta. Y en algún lugar entre esos dos hechos, estaba empezando a encontrar la respuesta a una pregunta que llevaba 35 años sin hacerme. ¿Quién era Lucía cuando nadie la estaba necesitando? Todavía no lo sabía del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de descubrirlo. El día de la audiencia llegó un martes. Era temprano. El cielo tenía ese color gris claro de las mañanas que no saben todavía si van a ser buenas o malas. Me vestí con cuidado. No de luto, no de guerra. Me puse un vestido azul oscuro que tenía guardado desde hacía años. Sencillo, digno. El tipo de ropa que dice, estoy aquí, estoy seria, y no necesito demostrarle nada que ataque nada a nadie. Fernanda me había explicado lo que iba a pasar. Una audiencia preliminar. Las dos partes presentes. El juez revisaría los documentos presentados, escucharía los argumentos iniciales y definiría los siguientes pasos del proceso. No era el final. Era el comienzo formal de lo que ya había comenzado semanas atrás en mi cocina, con un papel doblado en 4 y una firma que no recordaba haber puesto. Ernesto llegó al juzgado con su abogado. Un hombre de traje gris que tenía esa energía de los abogados que cobran mucho y hablan poco, pero cuando hablan pesan cada palabra. Ernesto me miró cuando entré a la sala. Yo también lo miré. No hubo hostilidad en ese cruce, tampoco ternura. Fue el mirar de dos personas que se conocen profundamente y que han llegado a un lugar que ninguno de los dos imaginó cuando eran jóvenes y firmaban otro tipo de documentos juntos. Me senté al lado de Fernanda. Puse las manos sobre la mesa. Y esperé. La audiencia duró casi 2 horas. El abogado de Ernesto argumentó que los bienes de la empresa eran independientes del patrimonio marital, que la cuenta con Valeria Montes era un instrumento de inversión legítimo, que las transferencias correspondían a gastos operativos debidamente registrados. Fernanda respondió con calma y con papeles. Mostró las fechas. Mostró los montos. Mostró la coincidencia entre el número de cuenta destino en las transferencias y el número del formulario que yo había firmado sin saber qué firmaba. Mostró el registro de la notaría del sábado de hace 4 años, donde efectivamente aparecía mi firma en un documento de cesión de derechos sobre el local comercial. El juez escuchó todo sin interrumpir mucho. Tomó notas. Pidió copias adicionales. Hizo 3 preguntas puntuales. Cuando terminó,
Dijo que en 15 días emitiría una resolución sobre la legitimidad de las transferencias y la clasificación de los bienes. 15 días. Salimos al pasillo. Fernanda me dijo en voz baja que había ido bien, que el juez había prestado atención a los documentos, que la coincidencia de los números de cuenta era un elemento difícil de rebatir. Asentí. Miré hacia el final del pasillo. Ernesto estaba hablando con su abogado. Tenía la espalda un poco encorvada. Parecía más pequeño que de costumbre, o tal vez era que yo estaba viéndolo desde un lugar diferente al de siempre. Se dio vuelta y me encontró mirándolo. Durante un segundo, solo un segundo, la cara se le relajó. Desapareció el abogado, el traje, el proceso legal. Y quedó solo él, el hombre con el que había dormido 35 años. Luego, volvió a ser el otro. Y yo volví a ser yo. Nos dimos la espalda al mismo tiempo, y cada uno siguió su camino. Los 15 días pasaron con una lentitud extraña. La casa seguía siendo la casa. Ernesto comenzó el tratamiento médico. Llegaba cansado algunas tardes, comía poco, dormía más. Yo seguía cocinando, seguía manteniendo la casa, no porque me sintiera obligada, sino porque esa era mi casa también. Porque esa cocina y ese jardín y esas paredes eran parte de mí de una manera que ningún proceso legal podía cambiar. Y porque cuidar no era lo mismo que perdonar. Podías hacer ambas cosas a la vez o ninguna. Pero no ibas a dejar de ser quien era solo, porque él había dejado de ser quien yo creía. Marcela venía 2 veces por semana. Traía cosas. A veces comida, a veces flores para el jardín. A veces, solo su presencia. Hablábamos más que en los últimos 10 años. Hablábamos de verdad, sin el barniz de las visitas de domingo, donde todo el mundo finge que todo está bien. Me contó cosas que no sabía de ella. Miedos, decisiones que había tomado mal, cosas que había callado para no complicar la paz familiar. Yo también le conté cosas. Fue raro y fue bueno. Como descubrir una habitación en tu propia casa que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías abierto. Rodrigo vino el fin de semana antes de la resolución. Esta vez no trajo pan. Trajo a sus hijos, mis nietos. Una niña de 7 años que se llama Isabela y un niño de 5 que se llama Mateo y que tiene los ojos de mi madre. Los dejé entrar y algo en el pecho se me abrió de una manera que solo los nietos saben abrir. Isabela me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Una casa con un jardín y una señora con el cabello blanco que, según ella, era yo. La señora del dibujo sonreía. Me quedé mirándolo un momento más de lo necesario. Rodrigo me observaba desde la puerta de la cocina. Cuando los niños fueron al jardín a ver las plantas, se acercó. «Mamá, quiero que sepas algo». Lo miré. Hablé con el abogado de papá. Le dije que no voy a seguir siendo parte de ninguna estrategia que te perjudique. Respiró. Le dije que si necesitaba un contador para lo que viene, que buscara otro. Lo miré durante un momento largo. ¿Ernesto lo sabe? Sí. ¿Cómo reaccionó? Mal. Pero ya está. Asentí despacio. No dije gracias. No era una situación de gracias. Era una situación de lo mínimo que debía hacerse. Hecho tarde, pero hecho. Pero lo miré con algo que espero que él haya reconocido como lo que era. Orgullo. Pequeño todavía. Frágil todavía. Pero real. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no es de una mujer que se rompió. Es de una que aprendió a leer antes de firmar. Suscríbete al canal. Hay más historias como esta, de mujeres que tardaron en hablar, pero que cuando hablaron, lo cambiaron todo. La resolución llegó un jueves por la mañana. Fernanda me llamó antes de que yo tuviera tiempo de pensar demasiado. Su voz era tranquila, contenida, pero había algo en el tono que me dijo que las noticias eran buenas antes de que dijera una sola palabra.
El juez determinó que las transferencias realizadas desde la cuenta conjunta hacia la cuenta asociada a Valeria Montes constituyen un uso indebido de fondos maritales sin consentimiento informado de la cotitular. Pausa. También determinó que la firma en el formulario de apertura de cuenta y en el documento de cesión del local comercial no cumplen con los requisitos de consentimiento libre e informado. Ambas firmas quedan impugnadas. Cerré los ojos un segundo. ¿Y los bienes? El apartamento y el local comercial serán reclasificados como bienes maritales sujetos a liquidación justa. La estructura del fideicomiso deberá ser reformulada con participación igualitaria de ambas partes. Otra pausa. Lucía, esto no es el final del proceso, pero es una base muy sólida. Lo que sigue es la negociación sobre la liquidación concreta. Lo dejé aterrizar despacio. No fue euforia lo que sentí. No fue victoria en el sentido dramático de la palabra. Fue algo más parecido al alivio de quien lleva mucho tiempo cargando algo pesado y finalmente puede apoyarlo en el suelo. No desaparece el peso, pero ya no está en tus brazos. Gracias, Fernanda. Usted hizo el trabajo, dijo. Yo solo lo presenté. Le conté a Marcela esa misma tarde. Lloró, no de tristeza, de esa mezcla extraña que tiene Tissite el alivio cuando viene después de mucho tiempo de tensión. Me dijo que era justa, que era lo correcto. Le dije que sí, que lo era. Le pregunté cómo estaba su padre. «Cansado», dijo. «El tratamiento lo está golpeando fuerte». Asentí. «¿Lo vas a ver esta semana?» «Sí». «Dile que la casa está bien». Marcela hizo silencio. «¿Eso es todo lo que quieres que le diga?» Pensé un momento. «Dile también que espero que el tratamiento funcione y que cuando esté listo para hablar sin abogados de por medio, aquí estoy. No como rendición, no como olvido, como la persona que todavía vivía en esa casa y que todavía era su esposa en los papeles y que tenía la capacidad de separar lo que era legal de lo que era humano. No todo el mundo puede hacer eso. Yo podía». Esa noche Ernesto llegó temprano del hospital. Venía del tratamiento. Tenía la cara gris y los movimientos lentos. Se sentó en su sillón con ese peso de quien no le queda energía ni para disimular el cansancio. Lo miré desde la cocina. Le preparé una sopa, la misma que le hacía cuando los hijos eran pequeños y estaban enfermos. Caldo claro, fideos finos, un poco de limón al final. Se la puse enfrente sin decir nada. Me miró. En su cara había algo que llevaba semanas sin ver. No era gratitud exactamente. Era algo anterior a la gratitud. Más parecido al reconocimiento puro. Y el de alguien que ve por fin a la persona que tiene enfrente. «Lucía», dijo. «Come», le dije. «Está caliente». Comió. Yo me senté al otro lado de la mesa con mi taza de manzanilla. No hablamos mucho esa noche, pero fue la primera vez en meses que el silencio entre los dos no pesaba. Pesaba distinto. Pesaba con todo lo que había pasado y con todo lo que todavía faltaba resolver. Pero no era el silencio del engaño ni el del miedo. Era el silencio de dos personas que finalmente saben dónde están paradas. Semanas después, en una tarde que no tenía nada de especial, encontré la libreta. Estaba en el fondo de mi cajón, debajo de la tarjeta de mi madre, debajo de las estampillas viejas, debajo de todo lo que guardamos, porque no sabemos si algún día lo vamos a necesitar. Una libreta pequeña, de tapas verdes, y que había comprado hace años sin un propósito claro. La abrí. Las primeras páginas estaban en blanco. Tomé un bolígrafo y escribí en la primera página, con mi letra de siempre, la misma letra que habían usado durante décadas para firmar cosas que no leía, cosas que aprendí a los 62 años. Me quedé mirando esa frase un momento. Luego empecé a escribir. Escribí que aprendí que confiar no es lo mismo que rendirse,
que firmar sin leer no es amor. Es miedo disfrazado de confianza. Que los hijos a veces eligen el camino fácil, no por maldad, sino por cobardía. Y que la cobardía se puede corregir si uno está dispuesto a reconocerla. Escribí que aprendí que se puede cuidar a alguien y estar enojada con él, al mismo tiempo. Que esas dos cosas no se cancelan. Escribí que a esta edad, una ya no tiene tiempo para medias verdades. Que el tiempo que me queda lo quiero vivir sabiendo exactamente qué firmo, exactamente qué acepto, exactamente a qué le digo sí y a qué le digo no. Escribí que el jardín de mi casa me ha dado más paz en estos meses, que 30 años de intentar mantener una paz que en realidad era silencio. Y escribí, al final, algo que no había podido decirme a mí misma hasta ese momento. Hice bien. No fue fácil. No fue limpio. No fue sin pérdidas. Pero hice bien. El proceso legal siguió su curso durante los meses que siguieron. Hubo negociaciones. Hubo momentos difíciles. Hubo días en que Fernanda me llamaba con novedades que me dejaban sin aire por unas horas. Pero también hubo acuerdos. El apartamento quedó como parte del patrimonio marital liquidable. El fideicomiso fue reformulado. Las transferencias indebidas fueron reconocidas formalmente y compensadas en el acuerdo final. No me hice rica. No era eso. Pero quedé en pie. Con lo que era mío. Con lo que habíamos construido juntos en 35 años y que pertenecía a los dos. No solo al que tenía la llave de la gaveta cerrada. Ernesto terminó su primer ciclo de tratamiento. Los médicos hablaban de estabilización, de monitoreo, de procesos lentos pero posibles. No sé qué va a pasar. Nadie sabe. Pero eso ya no me paraliza. Una tarde, muchos meses después de todo esto, Isabela me preguntó algo mientras estábamos en el jardín. Tenía las manos llenas de tierra de tanto ayudarme a trasplantar una mata. Me miró con sus ojos grandes y me preguntó: «Abuela, ¿tú siempre fuiste valiente?» Me reí, una risa real. De esas que salen solas. «No, mi amor», le dije. Aprendí tarde. Ella frunció el ceño pensando. «¿Pero aprendiste?» La miré. «Sí, aprendí». Me pareció suficiente. Más que suficiente. Hay una imagen que no puedo quitarme de la cabeza. Yo, arrodillada en el piso de la cocina, recogiendo un papel arrugado. 35 años recogiendo lo que otros dejaban caer. Ese día recogí algo diferente. Recogí la verdad. Y aunque dolió, aunque costó, aunque todavía hay cicatrices que algunos días duelen más que otros, no lo cambiaría. Porque a los 62 años aprendí que nunca es tarde para leer antes de firmar, para preguntar antes de aceptar, para pararse en el centro de tu propia vida y decir: yo también existo aquí, yo también cuento. Y eso, a cualquier edad, vale todo. Si esta historia te llegó, si en algún momento sentiste que Lucía podría haber sido tú o alguien que conoces, déjame un comentario. Cuéntame. Necesito saber que no estoy hablando sola. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay más historias aquí. De mujeres que tardaron en hablar, pero que cuando lo hicieron, cambiaron algo. En su familia, en su casa, o solo en ellas mismas. Que también cuenta. Que también es suficiente. Gracias por acompañarme hasta el final.